Punto imperial o punto Marsella es como también se denomina al piqué. Al piqué que todos o casi todos supongo que asociaréis con los polos principalmente, pero no solamente se hacen polos con el piqué y no solamente camisas. De hecho, se hacen muchas prendas e incluso os diré que el origen del piqué, que se remonta al siglo XVIII en Lancashire, no sé cómo se pronunciará exactamente porque luego son los ingleses, incluso sabéis que escriben una cosa de una forma y luego la pronuncian de una forma totalmente diferente. Pues ellos, en su industria textil, en su apogeo además de industria textil que tuvieron en ese momento, queriendo imitar un punto francés que venía de Marsella, crearon este tipo de tejido. E inicialmente, además de usarse para, digamos, prendas del hogar, para colchas, para mantas, más bien se utilizaba cuando empezó a utilizarse con más frecuencia en el frac. Al final vestir de frac es cuando vas a un evento de lo más formal que puede haber. De hecho, hoy en la actualidad el frac está desaparecido. Casi nadie usa un frac. Yo no tengo un frac. Yo sé que Javier tiene un frac, no sé si estarás viendo esto, Javier, pero que compró en la Charity Shop. De hecho, creo que no tiene solo uno, tiene varios. No sé si más de uno, como habréis visto en el vídeo de su armario. Bueno, pues con el frac, la pajarita que hay que llevar con el frac, o lo mejor que podemos hacer es, no es que sea obligatorio, pero lo mejor es llevar una pajarita de punto de piqué, igual que el chaleco del frac, que también tiene ese tipo de punto de piqué. Y aquí es donde hay que diferenciar entre dos tipos de piqués diferentes: el que se teje en plano y el que se hace en tricot, que al final son diferentes, y por eso el plano es el formal, el que se usa también para camisas, pero para camisas formales, el que se usa para esos chalecos, para esas pajaritas, es el que se teje en plano. Y es el que además se suele conocer más como punto imperial, pero también es un tipo de piqué al final, porque también seguro que más de uno me dirá: hombre, yo he visto camisas formales y muy caras que también se pueden usar en eventos formales. Hay gente que a veces se puede hacer una camisa de un chaqué o de un traje para una ceremonia, algo formal, con ese tipo de punto de piqué, que es ligeramente diferente, sobre todo porque es plano. Sin embargo, el tipo de piqué, que es el que llevo puesto ahora mismo, es una prenda de piqué con más textura y una forma en la que al final el tipo de tejido siempre va a ser igual, el tipo de, digamos, de vista del tejido va a ser el mismo, aunque con sus pequeños matices. Al final, si está tejido en tricot no es lo mismo que en plano, pero al final para un ojo poco entrenado va a haber el mismo tipo de resultado. Sin embargo, este tipo de tejido en tricot, al final lo que vemos es que hay más tridimensionalidad, que no es tan plano, y esto permite también que transpire mejor la prenda. De la otra forma transpira, pero no es lo mismo. La otra forma, de hecho, incluso se hace para que el tejido tenga como más rigidez y a la vez más peso, que también este tipo de tejidos tienen más peso, y por lo tanto la caída era más limpia, es más limpia, no solamente era, sino un poco para explicar también por qué se utilizaba este tipo de tejido de piqué, ese frac, en ese evento tan formal, más limpia, más peso, la prenda cae mejor, y eso en realidad es lo mismo que se aplica al piqué de tricot. Inicialmente se utilizaba en polos de forma más deportiva. René Lacoste se dice que fue el primero de los primeros en crear ese polo con este tipo de tejido y jugar con ello, como sabéis, al tenis. Y de ahí se empezó a vincular con el deporte, también porque es muy funcional. Es un tejido flexible, más flexible que el que se hace en plano, permite esa flexibilidad. Al final, entre los puntos hay esa flexibilidad que se puede hacer de un punto más cerrado o más abierto. Por ejemplo, nuestro portofino tiene un punto bastante más abierto para que sea mucho más transpirable. También es un poquito más flexible ese punto más abierto, pero en general que tenga este tipo de punto permite que tenga esa flexibilidad, esa ligera flexibilidad, que en algunos casos ya sabéis que le meten elastano y hace que sea totalmente mucho más flexible. Por ejemplo, los tejidos al final deportivos de poliéster
No tienen un tipo de piqué, pero es parecido porque también tienen como esos micro agujeritos que permiten esa circulación, porque si no sería como ponerse una bolsa de plástico y sería completamente asfixiante llevar eso. Pero un polo, una camisa, una prenda, que también se hacen camisetas, con este tipo de punto, este tipo de tejido, lo que permite es que transpire mejor y a la vez mantiene la calidez. Pues por ello, en invierno o en otoño le damos un tejido un poquito más gordito. Como en nuestro caso, he hecho estas camisas mezclando aquella formalidad del frac con la actualidad, donde sabemos que hoy no vestimos de esa forma tan formal, pero donde uno un día quiere ir un poquito más elevado, donde quiere ir manteniendo cierta presencia, pero no lleva corbata. Y por eso hemos puesto un cuello de una pieza, el famoso cuello Cooper, que tanto gustó en camisas, que sí estoy trabajando todavía en ello. Fijaros el tiempo que llevamos, que mira que me estáis pidiendo, vuélvelo a sacar, vendrá, pero hoy viene con este acabado, con estos botones ocultos que hacen que el cuello se mantenga en su sitio todo el día, que quede de esta forma tan bonita con esta V aquí en el frontal, que puedes abrir si quieres un botón más también y no pasa nada. Más de eso ya sería demasiado, pero que da esta imagen al final entre formal e informal, que para mí es una combinación perfecta, con un tipo de punto al final fino, que tiene un cierre, eso sí está cerradito, pero que se ve fino. Tú puedes crear un piqué mucho más grueso, más visible, más vasto, pero en nuestro caso, además de que he ido por un piqué de muy buena calidad, un piqué que sí, no es un algodón supima, pima egipcio ni nada así, que a veces me preguntáis, no, pero ¿es algo de esto? No hace falta de todas formas para un piqué que el algodón tenga esa fibra tan larga, que siempre ayuda, pero sí en un tejido más plano, en una camiseta, en un jersey, tipo de punto jersey, que es como se llama de las camisetas, sí es más necesario que haya una fibra más larga. Pero en este tipo de construcciones no es necesario o no es tan necesario. Lo que hace falta es que el punto esté bien hecho, bien cerrado. Tú al final tocas un piqué y ves ese piqué vasto, ese piqué que levanta hilitos, que es de mala calidad, como en las comparativas de polos os he demostrado. Eso es un piqué de mala calidad, es un piqué de fibra muy corta y un piqué que al final está tejido pues, de una forma también baratera, de una forma en la que se hacen los polos muy baratos o las prendas que se hacen con un tipo de piqué muy barato. No es nuestro caso para nada, pero el precio al que lo ofrecemos, por cierto, están disponibles ya en stock en 3 colores diferentes, que he sacado en este caso porque es la prenda de la nueva temporada, la prenda que yo creo que es ideal para ahora, para este entretiempo, que nos permite además, como tenemos puño de botones, remangar si hace un poco más de calor o lo contrario, si vemos que estamos un poco más frescos. Es una prenda que te da mucho carácter, de la forma en la que la puedes llevar, que luego puedes ponerte un jersey por encima perfectamente cuando hace un poquito más de frío, una chaqueta, una de nuestras Harrington, que puedes combinar con chinos, con vaqueros, incluso con un pantalón un poquito más de vestir como llevo yo en las fotos. Al final existen muchas opciones de llevar esta prenda como queráis vosotros, podéis mezclarla con un montón de estilos diferentes y hacerla vuestra, que es lo más importante podemos hacer al final con cualquier estilo que tengáis, es hacer vuestras las prendas, vuestra mezcla de estilos con vuestra mezcla de prendas de diferentes marcas, de crear vuestra propia esencia. Eso al final es lo fundamental, pero sí que os diría que este tipo de camisa, no la de piqué que se puede encontrar en alguna marca, a veces hacen camisas de piqué, que está claro que no tendrán ningún tejido, no tendrán estas mismas características, pero sobre todo este tipo de diseño, este tipo de cuello no lo vais a encontrar en ninguna parte. Y si lo encontráis, pues dejádmelo abajo en los comentarios a ver si tiene el mismo precio al que lo ofrecemos nosotros. Como sabéis, precios medios todo el año, no hacemos rebajas ni ofertas. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, que también por cierto están disponibles en tienda física, tanto en Barcelona como en Madrid, como en Valencia, como en Santander, donde estoy ahora mismo. Y lo dicho, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.